Módulo Constitución Política del Estado. Curso Constitución y Estado. Objetivo: analizar la estructura y organización funcional del Estado boliviano, considerando las características y atribuciones importantes de la división y separación de poderes como órganos de gobierno. Empezamos ahora a trabajar Constitución y Estado. Una Constitución Política del Estado tiene por finalidad desarrollar el conjunto de normas e instituciones para el buen gobierno, para el buen desarrollo justamente del Estado. En este sentido, la Constitución es pensada como una norma sobre la gestión y la administración del poder político. Y en este sentido tenemos que pensar y conceptualizar al Estado como una institución pública que reivindica para sí el monopolio de la violencia legítima. ¿Cómo gestionar, cómo administrar el poder público? Bueno, este es un tema que llevó a muchos teóricos, a muchos pensadores a preguntarse cuál es la mejor forma de gestionar el gobierno. Desde los griegos, que consideraban que las mejores formas eran la monarquía, la aristocracia, la democracia, hasta los romanos, que desarrollaron un sistema de gobierno mixto, es decir, asistimos al primer enfoque de un sistema de balances y contrapesos en la idea de la República Romana. No olviden que la República Romana tenía tanto a representantes de las curias, los comicios curiados, como al Senado, que vendrían a ser el conjunto de personas ilustres. Senado viene del latín senex, que significa anciano, y el Senado estaba compuesto por un conjunto de personas ilustres, personas cuya fuerza se encontraba en la autoridad de su sabiduría y de su edad. Entonces, los comicios curiados, el Senado, funcionaban como un equilibrio ante el gobernante, ante el emperador. En ese sentido, el emperador tenía limitaciones con el Senado y el emperador con los comicios curiados, y asistimos entonces a la primera forma de gestión y de administración del poder público, del poder de un protoestado, ¿no? En el caso de Roma, más bien asistimos a una figura distinta a la del Estado, la cual es el imperio. Pero cuando empieza a surgir el Estado, a finales del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, empieza a cuestionarse esta figura o esta pregunta: ¿cómo gestionar, cómo administrar el poder público? Y una buena parte de los pensadores proponen la separación y la división de poderes. El primero en proponer esto es John Locke. John Locke, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, nos va a hablar de un Estado cuya división inicial se encuentra en el ejecutivo, el legislativo y el federativo. Es decir, Locke no concibe todavía al Poder Judicial como parte de esta estrategia de división y separación de poderes. Locke está un tanto más preocupado en separar al ejecutivo, a la cabeza del monarca y del rey, del legislativo, que vendría a ser la Cámara de los Comunes, en parte acompañada por la Cámara de los Lores. Y Locke más bien nos va a hablar de un otro poder, que sería el poder federativo, que vendría a ser una instancia, una especie de poder sobre las relaciones internacionales. En la época en la cual está escribiendo Locke, los estados estaban en constante guerra, en constante tensión. En consecuencia, un órgano a cargo de las relaciones del Estado con sus pares internacionales era muy importante, por lo visto, para estos autores ingleses. Será más adelante cuando Charles de Secondat, barón de Montesquieu, proponga en un texto llamado El espíritu de las leyes, una revisión de la idea de gobierno mixto romana,
donde va a plantear la posibilidad de pensar en tres poderes. Un poder ejecutivo a la cabeza del rey, o a la cabeza de un primer ministro, o a la cabeza de un presidente, como lo tenemos ahora. Un órgano legislativo en el cual se reúnen los representantes del pueblo, ya sea representantes poblacionales, en el caso de los diputados, o representantes territoriales, el caso de los senadores, y un poder judicial como una especie de eco o de reverberación de la aristocracia. Entonces, esta primera instancia de división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial la plantea el Barón de Montesquieu y viene a ser, en cierto sentido, la estructura clásica de división de poderes que va a presentar una constitución. Entonces, cuando hablamos de constitución y Estado, hablamos justamente de la estructura y organización funcional del Estado y en este caso de la división y separación de poderes. ¿Qué es lo que nos presenta nuestra Constitución respecto a la división y separación de poderes? Bueno, inicialmente el órgano que abre nuestra Constitución es el órgano legislativo. El órgano legislativo vendría a ser la expresión institucional de los resultados de un proceso democrático, es decir, el órgano legislativo está compuesto por representantes de la población. En el caso de nuestra Constitución, el órgano legislativo está compuesto por una asamblea legislativa plurinacional, la que a la vez está compuesta por dos cámaras, una Cámara de Diputados, 130 diputados, de los cuales la mitad son elegidos uninominalmente y la otra mitad proporcionalmente o mediante el mecanismo de listas. Y la Cámara de Senadores, compuesta por 36 senadores, 4 senadores por departamento. Acá quisiera explicar algunas cosas. El diputado es una representación poblacional, es decir, a mayor población tenga, por ejemplo, un departamento, tendrá mayor cantidad de diputados. Hay departamentos que están creciendo rápidamente, por ejemplo, el caso de Santa Cruz, que va creciendo y en cada censo que se realiza, su población es mucho más amplia, mucho más grande. Entonces, Santa Cruz tendrá, de acuerdo al cálculo que se realice con el censo, más diputados. En cambio, hay otros departamentos que más bien van reduciendo su población o proporcionalmente no aumentan población y en consecuencia van reduciendo su presencia. En ese sentido, estos departamentos pues tendrán menor representación de diputados. Un diputado viene a ser entonces representación poblacional. La idea del diputado radica en que él represente de mejor manera a la población. Por ello, se planteó hace mucho tiempo la posibilidad y la idea de contar con diputados uninominales. ¿Qué significa un diputado uninominal? Es un diputado por circunscripción. Sale un diputado por una circunscripción, sale un diputado que debería traer al espacio legislativo las características de la población a la cual está representando. En ese sentido, un diputado de circunscripción debería ser un diputado cercano a la población. El modelo boliviano plantea que la mitad de los diputados, es decir, si tenemos 130 diputados, la mitad se elija por mecanismo uninominal. Y la otra mitad se lo elija por mecanismo proporcional. ¿Por qué? Es importante pensar que el mecanismo proporcional posibilita la participación de las minorías. Me explico. En la elección uninominal, simple y llanamente es elegido diputado aquel que tiene la mayoría de los votos. En la forma de elección proporcional, es elegido diputado, muy bien, el que tiene la mayoría de los votos, pero también los que inmediatamente después de esta mayoría se encuentran con votación. En ese sentido, también hay presencia de las minorías y hay un equilibrio democrático. En el caso de los senadores, estamos delante de una figura muy interesante. Los senadores son representantes territoriales, es decir, representan a los departamentos. Como tenemos 9 departamentos, hay 4 senadores por departamento. 9 por 4, 36 senadores. Bajo esa lógica, no importa si el departamento tiene más o menos población. Es decir, por ejemplo, Santa Cruz, que es un departamento que tiene, entiendo, la mayor población entre los otros departamentos, tiene el derecho de remitir 4 senadores. Y me pongo a pensar, un departamento pequeño como Potosí o como Pando,
que tiene una población pequeña, baja en comparación a la población que pueda tener Santa Cruz, de la misma manera remite al legislativo 4 senadores. En ese sentido, no estamos hablando de representación poblacional, sino de representación territorial. ¿Para qué sirven los senadores? Bueno, los senadores van a lograr equilibrar sobre todo aquellas normas relacionadas hacia temas regionales o relacionadas con la estructura y organización territorial del Estado, que es también otra de las partes de la Constitución en la cual se trabaja, se intenta normar y gestionar el tema territorial desde el Estado. Bueno, ¿qué requisitos necesitamos para ser asambleísta, es decir, para ser diputado o senador? Bueno, el requisito de la edad es 18 años. Eso es muy curioso. ¿Por qué? Porque generalmente la diferencia entre diputados y senadores ha sido siempre la edad. La Constitución busca un criterio de participación amplia y en consecuencia establece que, así como existe una ciudadanía pasiva de votar desde los 18 años, bueno, impulsa una ciudadanía activa en el sentido de que una persona puede ser elegida desde los 18 años y puede ocupar un espacio en el órgano legislativo. ¿Qué hace este órgano legislativo? Bueno, como indica su nombre, se encuentra a cargo de la elaboración de leyes. Hay un procedimiento legislativo donde una norma empieza en una cámara, se la denomina cámara de origen, se aprueba en esta cámara mediante la participación de distintas comisiones que realizan informes, etc. Y pasa esta norma aprobada a senadores, donde en senadores se realiza algo similar, un análisis, un trabajo en comisiones, y una vez aprobada en senadores, la norma es sancionada y remitida al Ejecutivo para su promulgación. En ese sentido, la función central de un órgano legislativo, como indica su nombre, es legislar, elaborar leyes. Y las leyes pueden tanto crear instituciones jurídicas, modificar instituciones jurídicas, o pueden extinguir, es decir, dejar sin efecto instituciones jurídicas. También las leyes pueden interpretar alguna parte o estructura de alguna institución pública o alguna forma de aplicación de la norma. ¿Qué más hace el órgano legislativo? Bueno, coadyuva a la elección y nombramiento de otras autoridades. Hay autoridades que por su naturaleza deben ser elegidas a partir de mecanismos más participativos y más democráticos. En ese sentido, el órgano legislativo nos colabora, por ejemplo, a la elección de los miembros del órgano electoral, de los candidatos al órgano judicial, de algunas autoridades como el Contralor, como el Procurador y otros. Es decir, el órgano legislativo, a partir de esta cantidad, 166 miembros, coadyuva a la selección de otras autoridades. Bueno, cumple también el órgano legislativo otro tipo de funciones, pero estas serían dos de las más importantes. Luego del órgano legislativo tenemos al órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y los ministros. Acá una primera aclaración, es muy interesante que la Constitución define ya el espacio del vicepresidente, que antes era un espacio que se compartía entre el legislativo y el ejecutivo. Acá se lo define como parte del órgano ejecutivo, sin embargo es presidente nato del Congreso, sin derecho a voto, sin embargo es presidente nato del Congreso, y esto funciona como una bisagra entre el ejecutivo y el legislativo. Muy bien, el órgano ejecutivo entonces está compuesto por el presidente, el vicepresidente y los ministros. Para ser elegido presidente y vicepresidente se precisa 30 años de edad. Para ser elegido ministro se necesita 25 años de edad. En ese sentido, estamos delante de un órgano que va a pedir un requisito mayor que el órgano legislativo, es decir, en el legislativo se pedían 18 años, en estos casos se solicita 25 años en el caso de ministros y 30 en el caso de presidente y vicepresidente. Bueno, ¿qué hace el órgano ejecutivo? El órgano ejecutivo, compuesto por el presidente, vicepresidente y ministros, bueno, hace cumplir las leyes. Dirige las políticas de gobierno y de Estado. El presidente cada año organiza la gestión pública y podríamos decir que identifica cuáles son los sectores sobre los cuales va a dirigir acción y política pública. Entonces, estos sectores identificados son luego acompañados con un ministerio.
Lo que podríamos decir que un ministerio es básicamente una cabeza de sector. Bajo esa lógica, que un ministerio es una cabeza de sector, los ministros están a cargo pues, de dirigir las políticas de gobierno y de Estado sobre estos sectores. Les doy ejemplos de sectores: educación, salud, relaciones internacionales, un sector muy importante, deportes, cultura. Todos estos son cabezas de sector que van a tener ministros encargados de ¿qué? De llevar a cabo políticas públicas. Las leyes se cumplen a partir de un entramado institucional de otro tipo de normas llamadas normas secundarias que hacen posible el cumplimiento de las leyes y de políticas públicas que puedan sernos de utilidad. ¿Qué más hace el órgano ejecutivo? Dirige la política exterior y administra las rentas, es decir, está a cargo de todo lo que podríamos llamar la instancia fiscal y económica, que en última instancia también nos permite contar con una programación de políticas públicas. Las políticas públicas vienen a ser acciones que se realizan en base en sí a esta administración de rentas. Entonces, los dos primeros órganos que aparecen en nuestra Constitución son el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. El siguiente órgano que veremos en un siguiente bloque es el órgano judicial, y el último órgano que trae nuestra Constitución como una novedad, puesto que no se lo tenía en el constitucionalismo del siglo XX, es el órgano electoral. Sobre estos dos órganos hablaremos a continuación. Síntesis. La Constitución Política del Estado gestiona y administra el poder público. En ese entendido, el órgano legislativo, compuesto por una Asamblea Legislativa Plurinacional, y el órgano ejecutivo, compuesto por un presidente y vicepresidente y ministros. Continuamos con este bloque dedicado a la Constitución y el Estado. Habíamos señalado anteriormente que la Constitución trabaja básicamente la gestión y administración del poder público, y en este sentido intenta ser una norma que responde a la pregunta cómo gestionar, cómo administrar el poder público. En ese sentido, la Constitución presenta una separación y división de poderes. Tenemos al órgano legislativo, compuesto por una Asamblea Legislativa Plurinacional, y tenemos al órgano ejecutivo, compuesto por un presidente, un vicepresidente y sus ministros. Sin embargo, a estos dos órganos tradicionales nos acompaña un tercer órgano, el órgano judicial. El órgano judicial es un órgano que aparece con la necesidad de que el Estado resuelva un conflicto y un problema inherente o que se encuentra en el seno mismo de la sociedad, que resuelva los conflictos. En ese sentido, el órgano judicial reivindica para sí una función judicial única. ¿Cómo está compuesto nuestro órgano judicial? Está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual está en Sucre. A la vez, a nivel departamental tenemos los tribunales departamentales de justicia, y tenemos también a nivel departamental los tribunales de sentencia y los jueces. Toda esta estructura se encarga de administrar la jurisdicción ordinaria, pero también nuestro órgano judicial nos va a presentar un tribunal agroambiental. Hay algo curioso: el órgano judicial también reconocerá, al ser este un Estado plurinacional, la jurisdicción indígena originario campesina. Si muy bien hablamos acá de tres jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y la jurisdicción indígena originario campesina, las tres en su conjunto y de manera coordinada constituyen el órgano judicial. Acá es necesario aclarar un elemento. Es posible que alguien diga, no se está mencionando al Tribunal Constitucional. Es muy curiosa la forma y la estructura que nuestra Constitución otorga al órgano de justicia y al Tribunal Constitucional. Si muy bien se encuentran en el mismo título de la Constitución, sin embargo se encuentran separados. Por un lado, el órgano judicial, con el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originario campesina, pero por otro lado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional estaría a cargo de la justicia constitucional y tiene la facultad de poder revisar las actuaciones no solamente del órgano judicial, sino también las actuaciones del órgano legislativo y del órgano ejecutivo. El Tribunal Constitucional, en el caso boliviano plurinacional, vendría a ser un tribunal, una instancia constitucional, de justicia constitucional. Es decir,
no viene a ser parte de los pasos de un proceso. Tal vez incluso sería erróneo llamarlo una instancia, en tanto no buscamos reflejar una lógica escalonada. El Tribunal Constitucional está allí para interpretar la Constitución, está allí para desarrollar el control de constitucionalidad. Esto significa que las leyes no desarmen la Constitución, que las leyes no deconstitucionalicen nuestro ordenamiento jurídico, sino que más bien las leyes operativicen a la Constitución y sean coherentes con la Constitución. Para revisar esta coherencia, allí se encuentra el Tribunal Constitucional a cargo de la Justicia Constitucional. Bueno, muy bien. Para ser parte del Tribunal Supremo de Justicia se precisan 30 años. En cambio, para ser magistrado del Tribunal Constitucional se precisan 35 años. Allá hay una pequeña diferencia. Viene a ser el órgano de poder que más edad pide, 35 años. Y son órganos de poder, es muy interesante, que piden adicionalmente algo muy particular. Piden un título académico y determinados años de experiencia. Para ser parte del órgano legislativo basta con ser un boliviano y tener 18 años. Para ser parte del órgano ejecutivo basta con ser un boliviano y tener 30 años en el caso del presidente y el vicepresidente, 25 en el caso de ministros. Estos órganos no piden una profesión, no piden que la persona sea abogada o sea administrador o sea economista, no. Estos órganos están simple y llanamente abiertos, como un proceso democrático, a ser habitados por la población, si ustedes desean, cuando tenga o quiera candidatearse a uno de estos espacios y cumpla estos requisitos. En cambio, el órgano judicial es muy curioso. El órgano judicial exige una serie de requisitos. Es más, el nombramiento del órgano judicial viene por dos etapas. Primero, una preselección que realiza el órgano legislativo de un conjunto de candidatos y después una votación por parte de la población. Sin embargo, se precisa una serie de requisitos. Como les indico, 30 años para lo que es el Tribunal Supremo, 35 para el Tribunal Constitucional y en ambos casos contar con el título de abogado y con una experiencia determinada. Para el Tribunal Constitucional recuerdo que los requisitos están pasando o por lo menos bordeando los 10 años de experiencia en docencia, experiencia en la administración de justicia, haber sido juez, etcétera, tener grados académicos. En ese sentido, el órgano judicial se presenta como un órgano más meritocrático, si ustedes desean. Si uno revisa de dónde proviene este órgano, es una variación de la aristocracia, es decir, del espacio de Aristos, y que viene a ser igual meritocrático como tal. Un par de palabritas sobre la justicia indígena originario campesina. La justicia indígena originario campesina no es una justicia al margen de la organización del sistema de justicia boliviano, no, es parte. En ese sentido, cuando existe una colisión entre la justicia indígena originario campesina y la justicia ordinaria, cuando ambas chocan, es el Tribunal Constitucional Plurinacional el encargado de establecer criterios de solución, criterios para evitar esta colisión. En ese sentido, el Tribunal Constitucional es plurinacional, es decir, la razón de ser plurinacional radica en que tiene que resolver aquellos casos de colisión entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Para comprender a la justicia indígena, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que tener conocimientos del sistema indígena. Es más, la Constitución establece como requisito de que algunos magistrados provengan de este sistema de justicia. Sin embargo, el mismo tribunal ha empezado a trabajar una serie de peritajes antropológicos, es decir, se contratan antropólogos para poder conocer las formas de gestión de conflictos en pueblos indígenas. En ese sentido, no estamos delante de una forma de justicia excepcional o aislada, sino hablamos de una forma de justicia, de un sistema de justicia que viene a ser partícipe del sistema ordinario. Podemos discutir sobre la palabra sistema, por supuesto que si hay colisión, pues lógicamente no estamos delante de un sistema. Sin embargo, tenemos que pensar de que la justicia indígena como la justicia ordinaria necesitan este diálogo, y este diálogo es posible a partir del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, hasta acá tenemos los tres órganos clásicos de la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Bolivia presenta un órgano más, que es el órgano electoral. No es la primera vez que Bolivia se presenta un órgano electoral, lo hemos presentado
en la Constitución de 1826. Bolívar pensó en un órgano electoral, pero todo el constitucionalismo del siglo XX, es decir, la Constitución de 1880, que va a estar vigente cuando empiece el siglo XX, en 1900, la Constitución del 38, la Constitución del 45, la del 61, la del 67, las reformas de 1994, las reformas del año 2004. Ninguna de estas reformas modificó nuestra estructura de poderes o de órganos de poder. La Constitución del 2009 sí presenta un legislativo, un ejecutivo, un judicial y un electoral. Si muy bien el órgano electoral va a ser elegido, sus miembros van a ser elegidos por el órgano legislativo, se presenta como parte de la instancia de esta separación y división de poderes, y esto es un elemento, creo yo, interesante. Un órgano electoral está compuesto por un Tribunal Supremo Electoral, tribunales departamentales, jueces electorales y otros. Y está a cargo de algo muy importante, conducir las elecciones, coadyuvar a la sociedad en la organización de su representación política. Y nuestra Constitución presenta 3 tipos de representación política o 3 niveles institucionales de representación política. Por un lado, los partidos políticos, por otro, las agrupaciones ciudadanas y por otro, los pueblos indígenas. Hemos tenido una vasta experiencia respecto a partidos políticos. Agrupaciones ciudadanas ha empezado recién. Una agrupación ciudadana puede tener una existencia solamente municipal o departamental. Y pueblos indígenas, estamos teniendo algunas experiencias respecto a la forma o la manera en la cual los pueblos indígenas pueden presentar a sus candidatos y asistir hacia justas electorales. Bueno, presentados los 4 órganos de poder, ¿qué más nos presenta la Constitución respecto al Estado? Nos va a presentar algunas instituciones que cumplen funciones de defensa del Estado. Entre ellas, las más importantes sería el Ejército. En primer lugar, es una institución que defiende al Estado. Luego tenemos la Contraloría, es una institución que defiende al Estado en el sentido en el cual está defendiendo los recursos públicos, la forma de gasto y de administración de los recursos públicos. Y luego tenemos a la Procuraduría, que vendría a ser la defensa del Estado en tribunales extranjeros cuando el Estado es demandado en materia civil, el Estado está siendo demandado para que se realice algún cobro, por ejemplo, contra el Estado. Entonces la Procuraduría es la representación legal que va a defender al Estado. Luego tenemos algunas instituciones de defensa de la sociedad en este caso. La primera es la policía. La policía es una institución que tiene por finalidad la defensa de la sociedad, precautelar el orden público. Luego tenemos al Ministerio Público. El Ministerio Público está a cargo de la acción pública, es decir, de perseguir aquellos delitos que puedan ser una amenaza a la sociedad. Y finalmente tenemos a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está encargada de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Esta es una institución muy sui generis. ¿Por qué? Porque si muy bien es una institución estatal, intuitivamente su labor es contra el gobierno y contra el Estado. ¿Por qué? La teoría clásica de los derechos humanos señala que quien vulnera derechos humanos es el Estado. Actualmente se considera que también hay particulares que puedan vulnerar derechos humanos, sobre todo particulares que tienen a su cargo la provisión de servicios públicos. Sin embargo, generalmente la vulneración de derechos humanos viene a cargo del Estado a partir de sus órganos, de sus instituciones. Por ejemplo, como ser el sistema carcelario. Hay vulneración de derechos humanos en el sistema carcelario, que el mismo Estado administra el sistema carcelario y el mismo Estado lamentablemente permite esta vulneración de derechos humanos. Lo mismo nos puede suceder con la policía, lo mismo nos puede suceder con el ejército, lo mismo nos puede suceder con el gobierno municipal, con una gobernación u otros. Entonces, cuando una institución del Estado, por ejemplo, póngase a pensar, cuando la policía vulnera derechos, ¿a quién uno se va a ir a quejar? ¿A la misma policía? Sería un absurdo. En ese sentido es que aparece la Defensoría del Pueblo para representar a la población cuando existe vulneración de derechos humanos. Últimamente, la vulneración de derechos humanos, mucho más en estados que han sido invadidos por la política neoliberal, puede darla un particular. Es decir, cuando un particular está a cargo, por ejemplo, del recojo de basura y el recojo de basura se incumple, estaríamos delante de la posibilidad de una vulneración de derechos humanos por parte de ¿quién? No del Estado, porque no vendría a ser el Estado, sino un particular que
está administrando un servicio público, ya sea por una licitación pública u otro. En ese sentido, ¿es posible pensar en particulares que vulneren derechos humanos? Sí, pero generalmente la teoría nos coloca delante del Estado como aquel ente que vulnera derechos humanos. Bueno, la Constitución en su segunda parte, donde plantea al órgano legislativo, al ejecutivo, al judicial, al electoral, a esas instituciones, nos va a colocar algo muy curioso. El rol del Estado en el escenario internacional, la forma en la cual el Estado se relaciona con sus pares. Y esto es sumamente valioso. La madurez de un Estado se encuentra en el reconocimiento de las relaciones internacionales y de las normas internacionales, de la convivencia en el escenario internacional. Es en ese sentido de que la Constitución de 2009 trae un conjunto de artículos inéditos en el constitucionalismo, es decir, que no los teníamos antes, relacionados a cómo el Estado se relaciona con otros estados, cómo suscribe tratados, cómo trabaja el tema de fronteras y sobre todo cómo las normas internacionales de derechos humanos o las normas internacionales de derecho comunitario son parte de la Constitución, y en caso de una contradicción entre la Constitución y la norma de derechos humanos, prevalece la norma de derechos humanos, se la aplica de manera preferente. En este apartado Relaciones Internacionales destaca un tema muy importante, muy sensible para nuestro país, el cual es la reivindicación marítima. El lenguaje del articulado está mucho más cercano a la idea de reintegración marítima, es decir, la forma y el mecanismo pacífico de recuperar cualidad marítima, es decir, de que el Estado boliviano pueda tener un acceso al mar. Tiene que coincidir con un proceso de integración, porque no olviden que el Estado boliviano, de acuerdo al artículo 10, es un Estado pacifista y en consecuencia es un Estado que ha renunciado a cualquier iniciativa de guerra. El Estado solamente puede responder bélicamente cuando es agredido y lo hace en legítima defensa. Sin embargo, la misma Constitución, en el artículo 10, ha proscrito que el Estado pueda iniciar por deseo propio, por impulso propio, un proceso bélico o una guerra. Bueno, la segunda parte de la Constitución nos va a colocar delante de otras dos partes muy importantes donde se va a estructurar el Estado. Una de ellas es la estructura y organización territorial. ¿Cómo está dibujado el Estado boliviano? Bueno, el Estado boliviano está dibujado desde su nacimiento en departamentos. Esta es una influencia francesa. Los franceses, después de la Revolución Francesa, organizaron su territorio en departamentos, y los bolivianos también, tomando esta idea, organizamos el territorio en departamentos. Cada departamento está organizado en provincias y al interior de las provincias en municipios. A finales del siglo XX sucedió algo muy interesante, sucedió un proceso de municipalización del territorio boliviano. En este sentido, Bolivia empezó a concebir su territorio a partir de pequeñas unidades territoriales llamadas municipios. El proceso de municipalización fue impulsado con una ley que otorgaba recursos a cada uno de los municipios. Esta normativa denominada participación popular fue el punto de partida para los procesos de municipalización. En ese sentido, Bolivia reconoce los departamentos, las provincias, los municipios, y desde finales de los 80, desde el año 89, desde que se reconoce el convenio 169 de la OIT, asistimos a las tierras indígenas, a las territorialidades indígenas, las tierras comunitarias de origen, que vienen a ser reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas. Entonces, esta estructura y organización territorial nos va a colocar delante de la posibilidad de pensar gobiernos territoriales. Vamos a tener gobiernos departamentales, la gobernación, a tener gobiernos municipales, la alcaldía, y vamos a tener gobiernos indígena originario campesinos, que son las autonomías indígena originario campesinas. Entre el nivel municipal y el nivel departamental se van a ir generando y construyendo las autonomías regionales. Entonces, el texto constitucional reconoce las formas de gobierno departamental, las formas de gobierno municipal, entre la departamental y la municipal, las regionales, y las formas de gobierno indígena originario campesinas.
la Constitución da el paso ordenando las competencias de cada uno de estos gobiernos, pero remite a una legislación secundaria, una ley de autonomías, para poder gestionar y cumplir estos mandatos de organización territorial. Y finalmente la Constitución trata sobre la estructura y organización económica, es decir, de qué manera el Estado va a financiar sus acciones, va a financiar su nivel institucional. Bolivia va a declarar una forma de organización de economía plural, donde no solamente hay iniciativa privada, sino también hay iniciativa estatal, sino también hay iniciativa por parte de particulares, cooperativas y por parte de las formas económicas de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Esta viene a ser la manera en la cual el Estado está organizado por la Constitución. La Constitución intenta ser una norma que intenta gestionar, administrar justamente el poder público y las formas estatales. Espero que estas lecciones hayan podido ser de utilidad, ser una guía, ser una brújula, un mapa para poder leer la Constitución Política del Estado, que es muy interesante. Está dividida en 5 partes. La primera presenta la forma del Estado, los derechos, los deberes y las garantías. La segunda parte presenta la división de poderes, es decir, todo lo que viene a ser la estructura y organización funcional del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, las instituciones de defensa de la sociedad, las instituciones de defensa del Estado. Una tercera parte, estamos delante de la estructura y organización territorial, cómo el Estado se organiza territorialmente en departamentos, se organiza en provincias, en municipios, las formas de gobierno departamental, municipal, indígena, originario, campesina. En una cuarta parte, la estructura y organización económica, la presentación de los modelos de economía plural y otros. Y en una quinta parte, cerrando, la supremacía de la Constitución, donde la Constitución se reivindica como la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, y el procedimiento de reforma, tanto parcial como reforma total. En Bolivia, en ningún caso podrá darse una reforma si no es con participación de la población a través de la aprobación de esta reforma mediante un referéndum. Dependiendo del caso, dependiendo de qué es lo que se desee cambiar, hay una serie de fórmulas muy interesantes en el artículo 411 de la Constitución, que justamente es el artículo que cierra el texto constitucional. Entonces, como les decía, espero que estas clases hayan sido una brújula, un mapa de navegación para el texto constitucional. Muchas gracias. Síntesis. El órgano judicial está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Departamental de Justicia y Tribunal Departamental de Sentencia y jueces encargados de administrar la jurisdicción ordinaria. Se reconocen las jurisdicciones ordinarias, agroambiental y originario indígena, originario campesina. La organización territorial del Estado está ordenada por gobiernos departamentales, municipales, regionales, indígena, originario, campesinas. El modelo económico del Estado es plural, concibiendo la iniciativa privada, estatal, cooperativa y formas económicas de los pueblos indígenas originario campesinos.